Durante más de 4 décadas, nadie pudo explicar por qué 7 monjes benedictinos desaparecieron una madrugada en el monasterio de Copán. No dejaron cartas, no hubo señales de huida, tampoco testigos, solo un registro litúrgico inconcluso y un manto ceremonial que apareció más de 40 años después, oculto en un muro que no figuraba en los planos originales. Viernes 3 de septiembre de 1982. Copán Ruinas, Honduras. 4:17 de la madrugada. La campana del monasterio repicó una sola vez, un sonido breve que rebotó en los muros de piedra y se apagó como si alguien hubiera detenido el badajo con la mano. Afuera, la neblina cubría el patio central y la fuente de piedra. La bruma hacía que los cipreses del claustro parecieran columnas oscuras flotando en el aire. En la capilla, las velas permanecían encendidas desde la vigilia de la noche anterior, pero el altar mayor estaba vacío. Ninguno de los 7 monjes que debían asistir al rezo de maitines estaba allí. Fray Tomás Aguilar, el prior, fue el primero en advertir la ausencia. Su celda daba al claustro oriental y, según declararía después, se había levantado al escuchar pasos sobre las losas del corredor. Pensó que se trataba de los hermanos dirigiéndose a la capilla, pero cuando llegó al vestíbulo, encontró las túnicas colgadas en los ganchos de madera. Las sandalias seguían alineadas bajo cada hábito. Tomás caminó hasta el refectorio, convencido de que encontraría allí a alguno preparando té. No había nadie. El silencio era tan compacto que parecía empujarle los oídos hacia adentro. Solo escuchaba el goteo constante de una filtración en la pared. Cruzó el patio interior y notó algo extraño. En la puerta norte, aquella que daba al antiguo huerto, la tranca estaba abierta. La madera estaba húmeda y sobre el suelo de tierra se marcaban 7 huellas descalzas, perfectamente alineadas, que se internaban en la neblina. Fray Tomás no siguió las huellas de inmediato. Antes buscó a otro hermano para confirmar que no estaba imaginando lo que veía. Tocó la puerta de la celda de Fray Ezequiel, el monje más anciano, pero no obtuvo respuesta. Entró y encontró la cama intacta, con las sábanas perfectamente estiradas, como si nadie hubiese dormido allí. Decidió entonces despertar al único novicio del monasterio, un muchacho de 19 años llamado Martín Perdomo. Al abrir la puerta de su habitación, lo encontró sentado en la cama, vestido, con los ojos abiertos y las manos temblorosas. ¿Los escuchó, hermano?, preguntó Tomás. Martín asintió, pero su voz no salió. Solo levantó una mano temblorosa y señaló hacia el huerto. Ambos salieron al patio. La niebla seguía cerrada y las huellas descalzas parecían más profundas, como si el suelo hubiera cedido bajo el peso de cada pisada. Avanzaron unos metros y pronto notaron que algo no encajaba. Las huellas no se dispersaban ni se desviaban. Todas mantenían la misma distancia entre sí, como si los 7 monjes caminaran en perfecta sincronía. Al llegar al borde del huerto, Tomás vio que el portón de hierro que conducía al camino de tierra estaba abierto de par en par. Más allá, el sendero se perdía en la oscuridad de los cafetales. El prior retrocedió. El monasterio estaba aislado y no era seguro aventurarse sin saber qué había ocurrido. Regresaron al claustro y fue entonces cuando Tomás reparó en un detalle que después se convertiría en una de las piezas más inquietantes del expediente. Sobre la mesa del refectorio había un libro abierto. Era el registro litúrgico de la comunidad, donde cada hermano firmaba su asistencia a las oraciones. La página de esa madrugada estaba completa, con los 7 nombres escritos con la misma caligrafía, pero no era la de ninguno de ellos.
Martín juró que había visto esa letra antes. En la biblioteca, dijo, en un libro viejo que nadie toca. Tomás lo acompañó. El libro en cuestión era un misal del siglo XVIII, donado por un obispo español. En su portada, junto a las oraciones, aparecía la misma caligrafía, firmada con un nombre que ninguno de los dos reconocía. Fray Celestino Armas, 1714. Fray Tomás cerró el misal con un golpe seco. El polvo se levantó en una nube que hizo toser a Martín. El joven parecía más inquieto que antes, pero no por la firma, sino por algo que había visto en la estantería superior. Una caja de madera cubierta de cera seca. No llevaba candado, pero la tapa estaba sellada con un hilo de lino anudado y un sello de lacre quebrado por el tiempo. Dentro encontraron un trozo de tela. No era un hábito ni un mantel de altar, sino parte de un manto ceremonial, bordado con hilos dorados y pequeños símbolos que parecían letras, aunque ninguna correspondía al alfabeto latino. El tejido estaba húmedo, como si acabara de ser sumergido en agua. Tomás decidió guardarlo en su celda, convencido de que era demasiado extraño para dejarlo a la vista. Sin embargo, cuando volvió al refectorio, notó que la puerta del huerto estaba otra vez cerrada y las huellas en la tierra habían desaparecido. El resto de la comunidad fue despertando poco a poco. Algunos habían escuchado pasos en la madrugada. Otros aseguraban haber oído un canto grave, como el de un coro masculino, proveniente del huerto. Ninguno se atrevió a buscar más allá. El monasterio llevaba casi un siglo funcionando y jamás había ocurrido algo semejante. Al amanecer, Tomás envió un mensajero a la diócesis en Santa Rosa de Copán. El obispo respondió con una carta breve. No investiguen. Oren y guarden silencio. El Señor sabrá qué hacer con sus siervos. Esa misma mañana, un campesino del pueblo subió al monasterio con un hallazgo inquietante. Había encontrado, junto a un arroyo a 2 kilómetros, 7 rosarios idénticos, cada uno con la cruz desgastada por el uso. Los entregó al prior, pero al abrir la bolsa donde los traía, Tomás vio que todos los crucifijos estaban envueltos en hebras del mismo hilo de lino que había sellado la caja del manto. Martín, al verlos, se persignó con fuerza. Ese hilo es el que usan para cerrar las tumbas en el cementerio viejo. El cementerio viejo quedaba detrás de la loma, a menos de medio kilómetro del monasterio. Nadie lo usaba desde 1949, cuando se construyó un camposanto nuevo más cerca del pueblo. Aún así, los monjes mantenían las llaves del portón de hierro y limpiaban el lugar una vez al año, por costumbre más que por devoción. Fray Tomás y Martín decidieron ir allí antes del mediodía. El camino era estrecho y empinado, bordeado de cafetales y árboles de guanábana. Cuando llegaron, notaron que el candado del portón colgaba abierto, como si hubiera sido forzado. Dentro, la hierba estaba aplastada en un sendero recto que conducía hasta la parte más antigua del cementerio, donde las lápidas eran de piedra sin inscripciones claras. Allí encontraron algo que los detuvo. 7 pequeñas cruces de madera clavadas en fila, todas hechas con ramas recién cortadas y atadas con el mismo hilo de lino. Bajo cada cruz había un montículo de tierra removida recientemente. Tomás quiso llamar al resto de la comunidad, pero Martín lo detuvo. El muchacho se arrodilló junto a uno de los montículos y con las manos apartó la tierra superficial. Apenas había cavado unos centímetros cuando tocó algo sólido. Una piedra plana, perfectamente cortada, cubierta de símbolos idénticos a los bordados en el manto que habían hallado en la caja. «No son letras», susurró Martín. «Son marcas de consagración.
pero no nuestras. No había ataúdes ni restos humanos, solo esas piedras cubriendo cada hoyo. Y lo más perturbador, todas estaban húmedas, como si las hubieran lavado recientemente. De regreso al monasterio, Tomás intentó guardar las piedras en la sacristía, pero una de las hermanas de la orden femenina que vivía en el pueblo, Sor Emilia, llegó con un recado urgente. Dijo que había soñado con los 7 monjes la noche anterior. Caminaban en fila por un pasillo oscuro, llevando sobre los hombros un manto dorado. Al final del pasillo, una pared se cerraba sola, atrapándolos. Tomás no le dio crédito al principio, hasta que Emilia describió un detalle que lo hizo palidecer. En su sueño, el manto estaba bordado con los mismos símbolos extraños que él tenía guardados en su celda. Esa tarde, Tomás rompió la instrucción del obispo y decidió informar a la Guardia Civil del pueblo. 2 agentes llegaron al monasterio cerca de las 5, acompañados por el alcalde municipal. Revisaron las celdas, el claustro y la capilla, pero no hallaron indicios de violencia ni objetos fuera de lugar. Solo el manto y las piedras del cementerio parecían salirse de lo normal. Y aún así, los agentes parecían más interesados en cerrarlo todo como ausencia voluntaria. El alcalde, un hombre bajo y de voz grave, pidió hablar a solas con Tomás. Le dijo que no insistiera, que en Copán había historias antiguas sobre los 7 del amanecer, un grupo de religiosos que siglos atrás había desaparecido en circunstancias casi idénticas, dejando tras de sí un manto ceremonial. Nadie sabía si era leyenda o historia real, pero cada vez que se repetía, el pueblo prefería no hurgar. Aún así, Tomás organizó una búsqueda. 10 campesinos se unieron a los monjes restantes y a los 2 guardias. Avanzaron por los cafetales, los senderos de tierra y la ribera del río Copán, revisando cuevas y ruinas mayas cercanas. No encontraron a los monjes, pero en una grieta entre rocas hallaron algo. Una campana de mano, cubierta de barro seco, con el mango tallado en forma de cruz. Martín la reconoció de inmediato. Era la campana que usaban los monjes desaparecidos para llamar a la oración durante las procesiones. Lo extraño era que, al sacudirla, sonó con un timbre claro y metálico, como si estuviera nueva. La campana fue guardada junto al manto en la celda del prior, pero aquella noche, varios hermanos aseguraron haber escuchado su repique en la distancia, a pesar de que nadie la había tocado. En la madrugada, Tomás despertó sobresaltado. Había oído pasos en el pasillo, el mismo sonido que lo había alertado el día de la desaparición. Abrió la puerta de su celda y, en el extremo del corredor, vio una figura encapuchada caminando lentamente hacia el claustro. La siguió, pero al girar la esquina, el pasillo estaba vacío. Sobre el suelo, perfectamente doblado, había un trozo de tela dorada, idéntica al manto, pero más grande que el fragmento guardado en la caja. El trozo de tela que Tomás recogió era pesado, como si estuviera impregnado de cera o resina. Lo llevó a su celda y lo comparó con el fragmento hallado en la caja. Coincidían en el patrón de bordado, pero no en el color. El nuevo fragmento parecía más brillante, como si el oro del hilo estuviera recién trabajado. Al amanecer, reunió a la comunidad y a los campesinos que habían participado en la búsqueda. Decidió mostrarles ambas piezas. Nadie pudo explicar su origen, pero un anciano llamado Don Rosendo, que había trabajado como peón en el monasterio hacía más de 50 años, se aventuró a decir que ese manto no era para las ceremonias católicas. Según él, pertenecía a una procesión que se hacía antes de que llegaran los españoles, algo que involucraba a 7 portadores y un altar de piedra en la colina de los Alisos.
Intrigado, Tomás organizó un grupo reducido para ir a esa colina, un paraje olvidado al que solo se podía llegar siguiendo el cauce seco de un arroyo. El camino era tan estrecho que tuvieron que avanzar en fila. Al llegar, encontraron un claro circular rodeado de piedras verticales cubiertas de líquenes. En el centro, medio enterrado, había un bloque rectangular de piedra caliza. Lo limpiaron con machetes y cepillos improvisados, revelando un relieve. 7 figuras encapuchadas sosteniendo un manto que parecía flotar sobre sus cabezas. Martín, que llevaba consigo las piedras encontradas en el cementerio, notó que encajaban perfectamente en unos huecos tallados a los pies de cada figura. Colocaron 6 de ellas, dejando un espacio vacío para la 7ª. En ese momento, un viento repentino barrió el claro, levantando hojas y polvo. Uno de los campesinos señaló hacia el norte. Entre los árboles, una figura vestida con un hábito oscuro los observaba inmóvil. No pudieron distinguir el rostro. Cuando dieron un paso hacia ella, desapareció detrás de un tronco, y al llegar allí, no encontraron nada, salvo la campana de mano, ahora cubierta de gotas de agua, como si acabara de ser sumergida en un río. Tomás llevó la campana de nuevo al monasterio, pero esta vez decidió no guardarla junto al manto. La colocó en la sacristía, sobre una mesa cubierta con un paño blanco, y ordenó que nadie la tocara. Sin embargo, a medianoche, el sonido metálico volvió a escucharse, suave y constante, como si alguien la estuviera haciendo sonar a lo lejos. Martín, que no podía dormir, decidió seguir el sonido. Caminó por el pasillo en penumbra hasta llegar al claustro. Allí vio algo que lo dejó helado. Los 7 monjes desaparecidos, de pie, en círculo, con el manto completo sobre sus hombros. No hablaban, pero sus labios se movían al unísono, como si recitaran una oración silenciosa. Cuando Martín dio un paso hacia ellos, todos giraron la cabeza al mismo tiempo. Sus rostros estaban pálidos, con los ojos cerrados, y el hilo de lino que habían visto en el cementerio les rodeaba las muñecas como si las atara. Un instante después, la imagen se desvaneció en la neblina que había invadido el patio. Martín corrió a la celda de Tomás para contarle lo ocurrido, pero cuando ambos volvieron al claustro, lo único que encontraron fue un charco de agua en el centro, y en medio de él, la 7ª piedra faltante del altar de la colina. Al colocarla al día siguiente en su lugar, el relieve de las 7 figuras encapuchadas pareció alinearse perfectamente con un canal tallado que recorría todo el bloque central. Martín notó que si vertían agua por allí, ésta se dirigía hacia un hueco oculto en la base. Lo hicieron, y el suelo retumbó levemente, como si hubiera una cámara vacía debajo. El hallazgo atrajo la atención de algunos arqueólogos del Instituto Hondureño de Antropología, que llegaron al monasterio 2 días después. Pero esa misma noche, antes de que iniciaran las excavaciones, Tomás encontró en su celda un sobre sin remitente. Dentro había una sola frase escrita con la caligrafía de Fray Celestino Armas: si el manto se abre, el muro se cierra. A la mañana siguiente, los arqueólogos comenzaron a excavar con sumo cuidado alrededor del bloque central de la colina de los Alisos. La piedra estaba asentada sobre una losa mayor, y bajo esta se extendía un pasadizo estrecho que descendía hacia la oscuridad. Un aire denso y frío subía desde allí, con un olor a tierra húmeda y cera quemada. Tomás insistió en bajar primero. Llevaba una lámpara de aceite, seguido de Martín y uno de los arqueólogos. El pasadizo estaba forrado con piedras lisas, y cada pocos metros
Pequeños nichos albergaban figuras talladas con las mismas capuchas que el relieve superior. Tras unos 20 metros de descenso, el túnel desembocó en una cámara circular. En el centro, sobre un pedestal de piedra, descansaba el manto completo, extendido como si flotara en el aire. Alrededor, 7 estandartes de tela oscura colgaban del techo, cada uno marcado con un símbolo distinto. Martín dio un paso al frente, pero Tomás lo detuvo al ver que el suelo alrededor del pedestal estaba cubierto con una fina capa de agua. La lámpara iluminó algo más. En la base del pedestal había una inscripción en latín que el arqueólogo leyó en voz baja. Sepulti in luce, manebunt donec cantus novus resonet. Enterrados en la luz, permanecerán hasta que un nuevo canto resuene. En ese instante, un repique profundo resonó desde arriba, como si alguien hubiera hecho sonar la campana del monasterio. El eco se filtró por el túnel y la superficie del agua vibró, formando círculos perfectos. El manto, inmóvil hasta ese momento, comenzó a plegarse lentamente sobre sí mismo, como si manos invisibles lo recogieran. Los estandartes se balancearon y del techo cayeron gotas heladas. Tomás sintió un frío intenso en la nuca y al girar, vio que la entrada del túnel empezaba a cerrarse con bloques de piedra que descendían uno a uno. ¡Salgan!, gritó el arqueólogo. Corrieron hacia la salida, pero cuando llegaron a la superficie, la losa ya había vuelto a su lugar original, y sobre ella alguien había dejado un objeto húmedo, la campana de mano, envuelta en hilo de lino. Pasaron 42 años. El monasterio de Copán siguió activo, pero la colina de los Alisos fue declarada zona arqueológica no intervenible y cercada por las autoridades. Nadie volvió a excavar allí. El manto quedó como una leyenda, y los 7 monjes fueron oficialmente catalogados como desaparecidos sin rastro. En marzo de 2024, durante unas reparaciones en el ala norte del monasterio, un grupo de albañiles detectó un sonido hueco al golpear una de las paredes más antiguas. Al derribarla, encontraron un compartimento sellado, apenas del tamaño de un confesionario. Dentro, cuidadosamente doblado y envuelto en un paño de lino seco, estaba el manto ceremonial completo. No había polvo ni señales de deterioro, como si el tiempo no hubiera pasado. Sobre él descansaban 7 rosarios idénticos a los encontrados en 1982, cada uno con la cruz gastada por el uso. Y junto al manto, una pequeña caja de madera con un único papel en su interior, escrito en la misma caligrafía de Fray Celestino Armas. El canto nuevo ha resonado. El muro se ha abierto. El obispo de la diócesis ordenó que el hallazgo se mantuviera en secreto, pero una fotografía del manto, tomada con un teléfono móvil por uno de los obreros, se filtró en redes sociales. En la imagen, si se ampliaba el borde inferior, se podía ver un detalle perturbador. 7 sombras humanas proyectadas sobre la tela, todas en fila, como si estuvieran de pie detrás de quien tomó la foto. Hasta hoy, nadie ha explicado cómo el manto terminó emparedado dentro del monasterio, ni por qué sigue intacto después de más de 4 décadas. Pero cada año, en la madrugada del 3 de septiembre, los monjes actuales aseguran escuchar desde el huerto el repique suave de una campana que nadie toca. Y siempre, al amanecer, la niebla se arremolina sobre el patio, formando un círculo perfecto en torno a la fuente central, justo donde Martín dijo haber visto, por última vez, a los 7 monjes con el manto sobre sus hombros.